La siguiente presentación estará a cargo del Dr. Eric Alexanderson Rosas. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en medicina interna y subespecialidad en cardiología y cardiología nuclear. Actualmente es jefe del Departamento de Cardiología Nuclear del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es miembro de la Academia Nacional de Medicina. Buenos días, es un gran gusto estar en el Instituto Nacional de la Nutrición y sobre todo en este primer curso de la unidad que muy bien dirige mi buen amigo el doctor Carlos Aguilar. Creo que es muy importante, quizás lo más importante a destacar antes de dar esta charla, es la posibilidad de que todas las personas que nos gusta hacer investigación y que estamos interesados en la investigación médica, establezcamos nexos de comunicación y puentes de unión primero en tu propia institución, pero después en algo que es muy importante para el desarrollo de este país, que es la investigación interinstitucional. Creo que hay que aproximarnos a lo mejor de cada mundo, lo mejor que cada institución tiene y tratar de unirnos en proyectos comunes, porque sin duda el resultado que se puede obtener a partir de ahí será una investigación de mucho más nivel, de mucho más impacto, de mucho mayor trascendencia, de mucho mayor valor. Por eso es un gusto estar con ustedes, porque recientemente hemos iniciado un proyecto de colaboración con esta unidad del Instituto Nacional de la Nutrición, así como con algunos otros hospitales que mencionaremos en el transcurso de la plática, y hablaremos de algo que es muy importante para todos nosotros, que es la enfermedad cardiovascular y cómo los métodos de imagen, en particular técnicas nucleares, pero también técnicas híbridas, porque ahora están muy de moda los equipos que manejan estos procesos, nos pueden ayudar a entender mejor lo que está pasando en un paciente, a diagnosticar en forma más eficiente al paciente y a poderlo estratificar en forma más oportuna y también dirigir su terapéutica en forma más adecuada. Esto es lo que trataremos de cubrir en los siguientes minutos. Justo les iba a pedir que apagáramos la luz, pero ya está. La enfermedad cardiovascular es un problema serio de salud. La enfermedad cardiovascular ocupa en nuestro país la primera causa de muerte y esto ha sido una tendencia en los últimos años. Cuando hablamos de enfermedad isquémica del corazón y después agregamos algunas otras enfermedades, pues aún la incidencia puede aumentar en forma mucho más importante. Esto fue tomado en forma a nivel global, pero la representatividad que esto tiene en nuestro país es muy parecida. El año pasado murieron aproximadamente 130,000 personas de enfermedades del corazón, del cual la mayoría de ellas eran enfermedad isquémica del corazón. Si a esto le agregamos la diabetes mellitus, que se ha convertido en una verdadera problemática de salud nacional, y pensamos que la mayor parte de los pacientes diabéticos de lo que mueren es de enfermedad cardiovascular, pues entonces la incidencia puede ser aún todavía en forma mucho más importante. ¿Y por qué tenemos tanta enfermedad cardiovascular? Porque los factores de riesgo que promueven o que favorecen el desarrollo de esta enfermedad son cada vez más prevalentes en nuestra población. Casi el 70% de los mexicanos adultos tenemos algún factor de riesgo cardiovascular y lo peor de todo es que muchos no lo sabemos. Potencialmente 23 millones de pacientes podrían morir de una enfermedad cardiovascular. No es algo, antiguamente se pensaba en corazón como en pacientes después de la quinta, sexta década de la vida, pero cada vez es más común que las enfermedades cardiovasculares con su patología y su mortalidad puedan ocurrir en pacientes jóvenes, hasta en un 30%. Y la razón de que esto ocurra es que los factores de riesgo son muy predominantes. Cada vez tenemos más pacientes con dislipidemia en nuestro medio, aproximadamente 50% de nuestra población. Con las nuevas guías de hipertensión arterial que se lanzaron el año pasado por la American Heart Association y la American College of Cardiology y que fueron un poco justificadas este año por la Sociedad Europea de Cardiología, que son las 3 sociedades principales del mundo que manejan la cardiología global. Nosotros teníamos aproximadamente unos 20 millones de hipertensos, pero probablemente con las guías que son cada vez más estrictos, el número ya ha subido a 30 o 35 millones de hipertensos en nuestro país. Aproximadamente 36 millones son pacientes con diabetes. Aunque el tabaquismo se ha reducido notablemente en nuestro medio, todavía tenemos muchísimos pacientes que fuman
Y no, ¿qué decir de la obesidad, que es un problema serio? México es campeón en obesidad infantil y bastante bien situado, desafortunadamente, en obesidad global del adulto. Entonces, si vemos el número de población que está expuesto a estos problemas es inmenso y por eso se explica claramente que la enfermedad cardiovascular sea la causa número de muerte en nuestro país. El problema serio también es que muchos de estos pacientes, gran parte de su vida con estos factores de riesgo encima, son asintomáticos e inclusive ignoran que tienen estos factores de riesgo. No todo el mundo sabe que tiene dislipidemia o que tiene diabetes o que es hipertenso y por tanto cuando no tienen ningún síntoma no ocurren o no acuden con el médico de primer contacto para que los evalúe y entonces no detectamos que tenemos estos problemas y a veces nuestra primera manifestación de enfermedad cardiovascular es muerte súbita, es decir, es el típico paciente que ha sido sano toda su vida, se va a dormir una noche, amanece muerto y nadie se explica por qué murió, sería la persona más sana del mundo y probablemente no sabíamos que tenía varios de estos factores de riesgo que no causaban molestias. Y el problema de todos estos factores es que generalmente condicionan o llevan a aterosclerosis coronaria. Las arterias coronarias tienen una enorme preponderancia de tener o de sufrir estos fenómenos de aterosclerosis, inclusive más fácil o más frecuente que las enfermedades, que las arterias periféricas o las arterias cerebrales. Y cuando tenemos una placa obstructiva que reduce el flujo de sangre hacia un vaso, es extraordinariamente fácil hacer el diagnóstico porque en esta etapa de la enfermedad el paciente va a manifestar síntomas, en general dolor torácico, falta de aire, mareos, síncopes, y podemos darnos cuenta entonces de que puede tener una enfermedad cardiovascular. Pero para llegar a esta etapa probablemente pasaron alrededor de unos 20 años de desarrollo de la aterosclerosis coronaria y no nos dimos cuenta porque gran parte de este tiempo el paciente no manifestó ningún síntoma. Es decir, que normalmente en etapas incipientes de la enfermedad nosotros tenemos daño endotelial o disfunción endotelial que generalmente no genera síntomas. Después hay una etapa más avanzada de la enfermedad que es aterosclerosis y en esta etapa solo la mitad de los pacientes refieren síntomas y finalmente llegamos a la etapa clínica de obstrucción aguda en el que el paciente se puede infartar, puede traer un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del segmento CT o una angina inestable y entonces nos damos cuenta que ya tenemos el proceso. Las técnicas de imagen hoy en día nos pueden ayudar a incidir sobre la enfermedad aterosclerosa y detectarla muy a tiempo en etapas muy incipientes para tratar de establecer el diagnóstico de daño endotelial o de aterosclerosis aún antes de que desarrollen síntomas en el enfermo. En la etapa de daño endotelial, como veremos en los próximos minutos, la tomografía por emisión de positrones es una técnica que nos ayuda enormemente para establecer el diagnóstico. En la etapa de aterosclerosis, sin duda alguna, la tomografía computada es una técnica que es ideal para establecer los problemas que ocurren en este momento. Y en la etapa de diagnóstico de la enfermedad y en el establecimiento de las consecuencias de la enfermedad, las técnicas tipo SPECT o PET pueden ayudarnos también a definir qué tan serio es el problema y cuál va a ser el futuro de nuestro paciente. Y agregamos aquí CT porque todos los PETs que existen hoy en el mercado tienen agregado un tomógrafo adicional que nos sirve para no solamente hacer corrección de atenuación de las imágenes, pero también para dar información adicional del proceso cardiovascular. Y muy recientemente, todavía no existe ninguno en México, probablemente pronto tengamos alguno, es la técnica de PET con resonancia magnética combinados en un solo o en un mismo escáner. ¿Qué es lo que podemos hacer en disfunción endotelial? ¿Qué es lo primero que ocurre en la etapa de la aterosclerosis coronaria? En esta etapa lo que tenemos es que los diferentes factores de riesgo favorecen el desarrollo de daño endotelial. El que sea el paciente hipertenso o diabético, dislipidémico, obeso, con síndrome metabólico, fumador, sedentario, estresado, etcétera, nos favorece el desarrollo de daño endotelial, que es un daño muy, muy incipiente en los pacientes. ¿Y cómo hacemos la prueba de daño endotelial? Bueno, hacemos una prueba con PET, utilizando un estudio de imagen en reposo y hacemos una técnica adicional que es la inmersión de mano en agua fría, que es una prueba que estimula directamente el endotelio y que aquel endotelio que está sano va a liberar óxido nítrico y va a tener un fenómeno vasodilatador coronario. Aquel que no tiene un endotelio sano no va a tener esa capacidad y su flujo no aumenta suficientemente. Y déjenme explicarles lo que obtenemos en estas imágenes. En la imagen de reposo
obtenemos el flujo miocárdico que existe en territorio coronario específico, en el territorio de la descendente anterior, de la circunfleja y de la coronaria derecha, o en forma global en el ventrículo izquierdo, y este flujo está dado en mililitros por minuto por gramo de masa miocárdica, que es el que obtenemos aquí, y este es el flujo en reposo. Cuando hacemos una prueba de inmersión en agua fría, lo que esperamos es que si tenemos un endotelio sano, el flujo aumente al menos 1,5 veces el flujo basal. Y también vemos otra vez el flujo global. Si nosotros hacemos una división entre el flujo global en esta prueba de estimulación con agua fría y lo dividimos sobre el flujo en reposo, obtenemos un índice que se llama un índice vasoendotelio dependiente, que es un índice que nos marca mucho la función endotelial y que hemos aprendido que nuestra población mexicana debe ser arriba de 1.5. Eso quiere decir, en un sujeto sano que no tiene daño endotelial, el flujo debe aumentar 1,5 veces cuando mete la mano en agua fría. Si nos vamos ahora al estrés, en el estrés debe aumentar aún más, cuando menos debe aumentar 3 veces el flujo, si el corazón está conservado en su irrigación y en su perfusión y esta está siendo adecuada. Este daño endotelial entonces puede ser un dato que puede ser diagnosticado muy fácilmente con el PET, y que nos ha servido para diferentes estudios que hemos hecho en población diabética, en población hipertensa, en población dislipidémica. Nos permite, por tanto, hacer una detección muy temprana de la enfermedad arterial coronaria y tratar de modificar la historia natural de la enfermedad, tratando de corregir los factores de riesgo. Aquí algunos ejemplos que hemos hecho de cómo podemos usar este índice en diferentes poblaciones específicas para evaluar este daño. Este es un grupo de pacientes con diabetes mellitus, recientemente diagnosticados, asintomáticos totalmente, y se compararon sus flujos contra una población control de bajo riesgo y se obtuvo lo siguiente. Vean ustedes que la población control tiene un índice endotelial con la prueba de inmersión en agua fría arriba de 1.5, el flujo aumenta 1,5 veces. En cambio, en el paciente diabético, aunque está totalmente asintomático, su índice de función endotelial ya está reducido en 1.2. Todavía no está reducido significativamente su flujo en estrés, pero ya está reducido el flujo en la función endotelial. En lugar de aumentar un 55%, el flujo solo aumentó un 20% en esta población diabética, lo cual quiere decir que aún en etapas muy tempranas de la diabetes mellitus ya tenemos daño endotelial, aunque el paciente no refiera ningún síntoma cardiovascular. Cuando a este grupo le dimos tratamiento por 3 meses con un hipoglucemiante oral y lo mejoramos metabólicamente y se le repitió el estudio PET, el flujo, el IVET, se normalizó. Esto quiere decir entonces que el PET nos ayudó en esta etapa de la enfermedad en 2 grandes aspectos. Uno, para establecer el diagnóstico claro de que el paciente tenía disfunción endotelial, y 2, para evaluar la eficacia de la terapéutica que empleamos para ver si mejorábamos o no la función endotelial del paciente. Después nos vamos a estudiar un grupo de pacientes con dislipidemia y observamos lo mismo, que los pacientes dislipidémicos tenían un índice de función endotelial reducido respecto a los pacientes controles y lo mismo, el porcentaje que mejoraba de flujo después de la inmersión en agua era menor del 50%. Entonces, estos pacientes con dislipidemia recientemente diagnosticados, totalmente asintomáticos, con electro normal, sin ningún síntoma cardiovascular, ya tenían daño endotelial. Algo muy interesante es que estos pacientes los tratamos con estatinas también durante 3 meses y repetimos el estudio y observamos que después del tratamiento la función endotelial se normalizaba por arriba del valor de corte que decíamos era de 1.5 y también el flujo de reserva durante estrés mejoraba. No estaba reducido significativamente en el estudio basal porque este índice se altera después del índice endotelial, o sea, el índice endotelial es mucho más sensible para detectar el cambio en etapas muy tempranas de la enfermedad. Vimos el otro gran grupo de factores de riesgo que nos topamos todos los días con cardiología, que son los pacientes hipertensos, y estos pacientes hipertensos también completamente asintomáticos tenían un flujo o un índice de función endotelial completamente menor respecto a los grupos controles
con una diferencia significativa, y con eso también vimos que el paciente hipertenso tenía daño endotelial aún en etapas muy tempranas. Le dimos tratamiento con un calcio antagonista, repetimos en 3 meses el estudio y también estos valores se normalizaron. El problema muy serio de esta primera etapa es que el paciente pues no tiene síntomas. Es más, puede ser que ni siquiera estoy enterado que soy hipertenso. No sé cuántos de ustedes aquí se han tomado la presión arterial, yo supongo que la mayoría. Cuántos se han tomado un perfil de lípidos, cuántos se han tomado un perfil metabólico. Pero hace unos meses que estaba dando clases a un grupo de estudiantes de medicina en tercer año de la carrera, les pregunté cuántos habían hecho estas pruebas en ellos mismos y no más de un 15% se había tomado o sabía qué valores de glucosa, qué valores de colesterol, qué valores de cifras de presión arterial tiene. Y son estudiantes de medicina de tercer año. Imagínense, población general, es todavía mucho más contundente el cambio. Si el paciente pasa esta etapa y no nos dimos cuenta que tenía el problema, llegamos a una nueva etapa que se llama de aterosclerosis. En la aterosclerosis, la tomografía coronaria, que viene asociada a los PET, les decía que son PET-CTs, o sea, PET con tomografía, son equipos híbridos, nos da dos grandes informaciones. Uno es el score de calcio y dos, nos permite ver las arterias coronarias. En el score de calcio hay un estudio muy clásico hecho por Budov hace varios años, que estudió más de 25,000 pacientes y vio el score de calcio, qué pasaba con estos pacientes seguidos por 12 años. Es el estudio más grande que ha existido en número y en años de seguimiento, y se observó que los pacientes que tenían 0 calcio en las coronarias o muy poco calcio, en general su sobrevida a largo plazo era muy buena. En cambio, esta sobrevida se iba reduciendo en forma significativa conforme el paciente aumentaba su valor de score de calcio, sobre todo cuando tenía una cifra arriba de 400. Pero esta diferencia era notable después de los primeros 2 o 3 años. Es decir, en un principio, en los primeros años, el score de calcio no identificaba mucho la evolución que iba a seguir el paciente. Y solamente en el seguimiento a los años se notaba esta tendencia tan importante en reducción o en aumento de mortalidad cuando tenías mayor score de calcio, es decir, más aterosclerosis coronaria. Es decir, el score de calcio se puede considerar como un factor de riesgo cardiovascular adicional. La otra cosa muy importante de la angiotomografía es que no solamente me permite ver qué tan calcificadas están mis arterias, sino me permite ver el tipo de placa que tienen mis arterias y ver las coronarias mismos, que es con lo que soñamos siempre los cardiólogos, ver las arterias coronarias. Las placas pueden ser calcificadas, parcialmente calcificadas o no calcificadas, y estas tienen diferente factor de riesgo sobre los pacientes. Las más peligrosas para condicionar un síndrome coronario agudo son las no calcificadas o las parcialmente calcificadas, pero aquellas que están ya calcificadas, como lo mencioné, se constituyen también en un factor de riesgo cardiovascular a largo plazo porque aumentan la mortalidad. Cuando le agregamos el valor que tiene el PET en esta imagen de PET-CT que mencionábamos que en estos equipos híbridos, y utilizamos algunos radiotrazadores específicos para medir inflamación, obtenemos un valor adicional que nos da el PET, y es que aquellas placas que yo detecté, lo que ahora quiero ver es si esas placas tienen un potencial riesgo de ser vulnerables y generar un síndrome coronario agudo, y trazadores tan usados como es el fluorodeoxiglucosa, que es usado desde hace muchos años, sobre todo para pacientes oncológicos, nos permite medir inflamación en aorta, en carótidas y en particular en arterias coronarias. Recientemente se ha agregado un nuevo trazador, que ahorita hablaremos de él, pero en un estudio, para que vean nada más la relación que puede haber entre una placa mala y un mal flujo, es este estudio que hicimos con el grupo de Cedars-Sinai en Los Ángeles, en el que ellos hicieron un software para evaluar el grado de vulnerabilidad de una placa tomográficamente visible y en un software llamado AutoPlaque, y lo midieron contra los flujos obtenidos por PET, y se consideró que aquellos pacientes que tenían una placa, digamos, vulnerable o peligrosa desde el punto de vista de imagen tomográfica, correlacionaba con malos flujos coronarios, independientemente del grado de estenosis de la placa. Como lo demuestran estas curvas, en las que se obtuvo que lo que decide qué tan peligrosa es una placa para generar un síndrome coronario o una manifestación clínica de isquemia en un paciente
No es como siempre se ha creído y como siempre lo hemos usado los cardiólogos en la forma clínica tradicional, el grado de obstrucción de la arteria, sino más importante que el grado de obstrucción es el grado de complejidad de la placa, es decir, la vulnerabilidad per se de la placa. Es decir, que las decisiones futuras que yo debería usar para tratar a un paciente o no con una placa detectada de aterosclerosis no es qué tanto porcentaje de estenosis produce en la arteria, sino qué tan compleja es la placa que me promueve o es factor de riesgo para generar un síndrome coronario agudo. Lo importante de la tomografía es que no solamente me dice el grado de aterosclerosis y el grado de obstrucción de la placa o la caracterización de la misma, sino también me puede ayudar para entender esta vulnerabilidad de la placa. Recientemente han surgido nuevos trazadores para evaluar el grado, la inflamación de una placa y su vulnerabilidad. Vean un paciente que tiene enfermedad de Takayasu y que tiene ninguna captación de FDG en la aorta, pero que sí la tiene cuando usamos un nuevo marcador que se llama fluoruro de sodio. Esta es una imagen de un paciente que tenía una placa no obstructiva en el tronco y en la porción proximal de la descendente anterior y que captó fluorodeoxiglucosa. El problema que tenemos con el fluorodeoxiglucosa es que tiene una enorme captación por el miocardio y a veces la captación miocárdica puede enmascarar la captación coronaria, que es lo que estamos buscando nosotros para ver si vale la pena tratar o no tratar una placa que veamos en la tomografía. Pareciera que el fluoruro de sodio, al ser un marcador de microcalcificación vascular, y la microcalcificación es una etapa temprana en el desarrollo de vulnerabilidad de una placa aterosclerosa, puede ser una mejor opción. Y eso lo demostró el grupo de Edimburgo. El grupo de Edimburgo demostró que usando fluoruro de sodio en las coronarias podíamos evaluar con mayor eficiencia que con fluorodeoxiglucosa la inflamación de una placa. Arriba les presento un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, una oclusión súbita de la arteria descendente anterior, y vean ustedes que ocurre una importante captación de fluoruro de sodio en esta porción proximal de la arteria descendente anterior y no tenemos captación de fluorodeoxiglucosa. ¿Por qué? Porque mucho fue captado por el miocardio y enmascaró la captación a nivel coronario. Este es otro paciente con otra placa obstructiva fea en la arteria descendente anterior y que hizo un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Este paciente tiene una importante captación también de fluoruro de sodio, pero no tiene captación de fluorodeoxiglucosa porque mucho fue captado otra vez por el miocardio. En cambio, vean ustedes que las imágenes de fluoruro de sodio casi van dirigidas a la coronaria y no se dirigen al músculo cardíaco. Esto permite una mejor discriminación visual de la captación y por eso es que parece que el fluoruro de sodio es un mejor captador de inflamación en placas potencialmente vulnerables para aterosclerosis. Llevado a esto y hablando un poco en el contexto que yo hablaba al principio de la importancia de hacer estos estudios interinstitucionales, hoy con el Instituto Nacional de Cancerología, que tienen un PET, bueno, tienen dos, son nuestra envidia máxima porque tienen 2 PET-CT y están por recibir el tercero, pero no solamente tienen eso, sino tienen un ciclotrón que produce gran parte de los radiotrazadores que están ellos requiriendo para asistencia y para investigación. Hicimos un convenio de colaboración en el que estamos estudiando con fluoruro de sodio pacientes que tenemos con placas que se visualizan potencialmente vulnerables en la tomografía en pacientes isquémicos y estamos viendo si captan o no fluoruro de sodio. Llevamos unos 20 pacientes estudiados con buenos resultados. Espero que pronto podamos decir algo sobre esos casos y destaco una vez más la importante correlación entre diferentes instituciones para poder hacer trabajos de mayor impacto. Otra cosa que se ha determinado es que vean, este es un paciente con un infarto agudo y se ha dicho que el infarto agudo es solo una representación de una inflamación vascular sistémica y este estudio lo demuestra. Es un paciente con un infarto pero que en la aorta tiene múltiples captaciones de fluorodeoxiglucosa. El cardiólogo más importante que hay hoy en el mundo, que es Valentin Fuster, que trabaja en el Mount Sinai de Nueva York, está presentando unos nuevos trabajos muy interesantes donde todo paciente infartado le hace un estudio de resonancia magnética cerebral y de resonancia magnética vascular periférica y ha demostrado que gran parte de los pacientes infartados tienen
pequeños infartos también cerebrales y tienen también muchos de ellos obstrucción vascular periférica, lo que va en este contexto de una inflamación vascular sistémica y va también en relación a que muchos de los pacientes que ya sufren de infarto probablemente tienen ya lesión cerebral, aunque no se manifiestan clínicamente con ningún síntoma. Inclusive se ha hablado que esto podría ser un marcador de Alzheimer o alguna otra cosa que nos lleve a presentar, porque muchos pacientes que han tenido infarto desarrollan con más frecuencias demencias o fenómenos de este tipo, y que habitualmente como cardiólogos nunca, cuando resolvemos un problema agudo de un infarto y una oclusión, nunca nos importa en ese momento valorar el estado claro cerebral del paciente. La mayoría de ellos son absolutamente asintomáticos, pero probablemente también estamos en un estadio muy inicial de manifestaciones de este problema. Por eso es que en el Instituto de Cardiología hay un proyecto que está en marcha, muy interesante, en el que todo paciente infartado que sufre o que es enviado a cateterismo y es revascularizado con un stent, es enviado a resonancia magnética al día siguiente para ver si tiene fenómeno de no reflujo o ver si tiene daño microvascular asociado, y se le está haciendo también una resonancia cerebral para ver si tenemos defectos de perfusión a ese nivel. Cuando ya pasamos por alto la etapa de disfunción endotelial y la etapa de aterosclerosis, llegamos a la etapa más fácil para nosotros como clínicos de hacer el diagnóstico, porque es la etapa donde ya hay una placa obstructiva que genera dolor precordial o genera un infarto, y aquí hacer el diagnóstico es muy fácil. Utilizamos las técnicas nucleares basadas en ejercitar al paciente y tratar de ver si una arteria con estenosis, cuyo flujo es normal en reposo, se puede ver alterada cuando hacemos una prueba de estrés y documentar la presencia de isquemia. Tenemos muchas formas de cuantificar esta isquemia. Tenemos estudios que pueden ser absolutamente normales, no me voy a tener ahorita por cuestión de tiempo en estos detalles, o podemos hacer detección muy clara de infartos con isquemia residual, y en base a eso podemos hacer el diagnóstico muy claro de enfermedad, hasta en más de un 90% de sensibilidad, y podemos también estratificar apropiadamente a nuestro paciente como un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo, de acuerdo al resultado de la técnica nuclear, ya sea SPECT o PET que hayamos utilizado. Las sensibilidades pueden ser tan altas como 94%, y el estudio nos sirve para ver el grado de localización, el grado y extensión de la isquemia, la localización de la misma, y tomar decisiones basado en eso. La sensibilidad, les decía yo, es muy buena, y podemos definir desde presencia de isquemias leves, moderadas o severas, si tiene o no tiene infarto el paciente. Sabemos que una prueba en un paciente con sospecha de enfermedad coronaria con un estudio de medicina nuclear normal tiene un alto valor pronóstico, le va muy bien al paciente a largo plazo. En cambio, un paciente con isquemia documentada, sobre todo si es mayor del 5 a 7%, tiene un pronóstico mucho más malo, con un incremento de la mortalidad de este paciente, como aquí lo vemos. Los pacientes con un estudio normal tienen un riesgo bajo de desarrollar un problema cardiovascular en los próximos 3 años. Los pacientes que tienen isquemia moderada importante tienen un alto riesgo de desarrollar un problema cardiovascular en los siguientes meses o en los siguientes años. El PET se presenta en forma igual, la diferencia es que son trazadores de vida media más corta y son más fisiológicos, con una sensibilidad también bastante buena para el diagnóstico de enfermedad coronaria. Las imágenes que obtenemos son muy parecidas al SPECT, con la diferencia de que tenemos también el valor de los flujos, que ya habíamos hablado de ellos hace rato: flujos en reposo, flujos en estrés. Algo muy importante es que en pacientes que tienen grandes necrosis, grandes infartos, que parece que tienen perdido, podemos evaluar tejido viable usando fluorodeoxiglucosa y revascularizar zonas que parecían muertas, pero que en realidad están metabólicamente vivas y activas. Y este estudio lo podemos obtener todo con el PET. Hemos hecho varios estudios. En la UNAM llevamos más de 4,000 pacientes estudiados en más de 10 años con estas técnicas con muy buena relación. Casi siempre cuando tenemos mayor enfermedad cardiovascular o mayor grado de estenosis, el flujo coronario se reduce y se vuelve un factor de riesgo muy importante, y podemos tener pacientes con perfusión normal o perfusión claramente anormal, con flujos conservados o flujos alterados. El flujo coronario mide el grado de estenosis epicárdica, enfermedad difusa o disfunción microvascular, que ahora es muy común, sobre todo en pacientes diabéticos o en pacientes femeninos. Entonces, la imagen cardiovascular ha sufrido un enorme cambio en los últimos años. Hay nuevas técnicas que nos permiten cada vez aproximarnos con mayor certeza a
el diagnóstico de un problema cardiovascular desde etapas muy tempranas, desde que el paciente está asintomático y tiene daño endotelial. Los métodos de imagen nos pueden ayudar a reconocer la enfermedad y tomar decisiones terapéuticas apropiadas para cambiar la historia natural de la enfermedad. No queremos decir con esto que todos los pacientes con factores de riesgo deben de llevarse un PET. Sabemos básicamente ya por los estudios PET que prácticamente cualquier paciente que tiene un factor de riesgo cardiovascular ya tiene daño endotelial, lo tenemos que asumir así, y lo que tenemos que hacer es claramente trabajar fuerte en este paciente con medidas de prevención apropiadas para cambiar estilos de vida, para cambiar y controlar su alteración metabólica, para que no vaya a tener aterosclerosis en un futuro y vaya a tener un infarto en un tiempo muy avanzado. Termino invitándolos a un curso que tenemos cada año, que lo haremos el 5 y 6 de abril del próximo año, donde revisamos los aspectos más importantes de la cardiología y esperamos contar con la asistencia de algunos de ustedes. Muchas gracias por su atención.